querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial. No, hoy no les voy a pedir que se pongan en el cinturón para volar lejos porque nos vamos a quedar aquí en la Florida. Y ya quiero presentar desde ahora este momento a mi querida invitada en esta tarde, Rosa Altamirano. Rosa, gracias por estar con nosotros por primera vez, quizá, en EWTN, Radio Católica Mundial y todas sus afiliadas. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, no, la invitación es para que tú nos hagas el favor de compartirnos cómo una persona como tú está viviendo su fe. Porque mira, este programa cuando se inició hace ya 24 años, el Wow. título creo que fue en cierta forma un poco profético, ¿no? Nuestra fe en vivo. Y tú eres una de las personas que estás haciendo eso, que tu fe se haga vida en ti. Así que empecemos por ti, Rosita. Rosa, cuéntame de Ok. ti. Ok, bueno, yo vivo en la Florida, yo soy peruana, mi esposo es cubano, nosotros nos conocimos aquí y soy mamá de 5 niños de 18, 14, 9, 8 y 6 años, 3 varones y 2 niñas. Eh, Y Te voy a detener somos... ahí, te voy a Ujú, tener ahí, te voy a detener ahí en mismo. Ya te vas ujú. a dar cuenta que soy un tipo muy preguntón. O No sea, tú importa. tienes en este momento, me encanta que me permitas hacerte esta serie de interrupciones en tu presentación. Eres una mujer que tiene 5 niños. Sí, Hoy día una familia piensa que eso no puede ser posible, ¿no? Que quizá no. uno o dos y hasta ahí paremos, ahí terminó todo, ¿no? Pero 5 hijos y eres una mujer que te veo muy joven, te veo muy jovial. 5 hijos es una familia linda. Cuéntame primero de tu historia, y después vamos a la de la familia que tienes. Ok. A ver, bueno, yo nací en una familia católica. Mi papá era argentino, mi Ujú, mamá es italiana y mis ujú. hermanos y yo nacimos en Perú. Y después nos mudamos a Ecuador, vivimos en Ecuador 5 años y de Ecuador yo vine para aquí. Yo estudié medicina en Ecuador y después cuando vine aquí se hizo un poco difícil revalidar la carrera. em, yo no había terminado allá, entonces acá me pidieron volver a empezar y realmente volver a empezar significaba 10 años de universidad más y yo quería realmente tener tiempo para mi familia, tener una familia. En ese tiempo no tenía mi propia familia. Y Ujú. entonces decidí entrar al college para ser physician assistant, que es una carrera que en muchos países de Latinoamérica no existe, pero que es una bendición porque nosotros prácticamente somos la extensión de los médicos, hacemos todo lo que hacen los médicos. Tenemos nuestros propios pacientes, podemos prescribir, prescribimos narcóticos, somos bastante independientes dentro de todo. Y entré a la línea de oncología y hematología, que es la que todavía practico y la cual me encanta. En el proceso de ¿Cuál es, estar en cuál la es, cuál es, cuál universidad, es? Descríbele un poquito a la gente porque mucha gente cuando lo oye no sabe qué es oncología. ¿A qué rama se, oncología, se oh, enfoca oncología? ok, en oncología nosotros tratamos todo tipo de cáncer, de tumores sólidos. Y en hematología hacemos, hematología es la sangre, todo lo que son cánceres pertinentes a la sangre y también enfermedades benignas de la sangre. Entonces, básicamente, en mi ¿Existen, trabajo nosotros existen, vemos ex- todo. existen, existen enfermedades benignas de la sangre? Sí, señor, claro, como por ejemplo Yo te hago anemia. la, yo te hago la Ajá. pregunta, yo te hago la pregunta porque tú ya hablamos hace un poquito antes de entrar Ujú. en esta filmación. Mi esposa tuvo un cáncer que era lo que primero se llamaba, después se movió a leucemia. O sea, es un Ujú, cáncer, no es un cáncer de la sangre, sino es un cáncer de la médula espinal, ¿verdad? Descríbeme un correcto. poquito este cáncer de la médula espinal. Sí, lo que pasa es que en el caso de la leucemia, sí,
los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, que son la parte sólida de la sangre, todas esas Ujú. células se producen en la médula. Y entonces hay diferentes tipos de leucemia, pero básicamente en la leucemia la médula deja de producir al nivel que tendría que producir cada una de estas células. Y entonces ¿Por al qué? no haber suficiente sangre, es que el cuerpo no puede funcionar como funciona siempre. Ujú. Sí. Por qué Ya. esto No, sucede? Bueno, hay muchas cosas que pueden provocar leucemia. Puede ser genético, puede ser ambiental, puede ser producto de otros tratamientos, de otros cáncer que la gente haya tenido. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos pacientes que han tenido algún tipo de tratamiento por un tipo X de cáncer y después pueden los mismos tratamientos provocar otro tipo de enfermedades, lamentablemente. mm, No claro. es muy Mira, común, eso sí no no es muy pretendo en común, pero absoluto puede hacerte suceder. un examen médico aquí de todo esto, pero No, es muy interesante porque hay mucha gente que no se da cuenta que cuando de repente le dicen que tienes un cáncer de la sangre, no se dan cuenta que eso puede tener una conexión con otra serie de situaciones en la vida, ¿no? Pero bueno, tu especialidad es tratar con esto, así que cuéntame con esto. bueno, yo llevo trabajando en esta rama más de 11 años y lo que te puedo decir es que a mí me encanta, realmente me gusta mucho. Yo no, digamos que yo no la escogí, yo llegué ahí eh, de casualidad, se pudiera decir, y realmente ¿Por qué? desde el principio, bueno, porque es que yo trabajaba en esa oficina donde trabajo ahora todavía, con los médicos con los que yo trabajo, antes de Ujú, entrar al college. Y cuando me gradué, regresé a la misma oficina. Siempre estuve mm, envuelta en ese ambiente. eh, y siempre me gustó y entonces me quedé ahí. Uno como PA puede escoger irse a trabajar en cardiología o en pediatría ujú, o en hacer ujú, cualquier otra cosa, endocrinología, pero realmente Dios tiene sus caminos y yo me ujú. encontré con esta gente, me entrenaron ahí y me encanta. Es una rama que me gusta porque es una rama difícil porque uno trata gente muchas veces que está en etapa terminal, pero sin Ujú. embargo también tratamos gente que tiene cánceres que se pueden curar. Y especialmente ahora, hoy por hoy, yo te puedo decir que después de 11, 12, 13 años de trabajar en esta rama, las medicinas que tenemos ahora no son las mismas que teníamos hace 10 años, ni hace 15 años. Ah, Y hoy por hoy podemos hacer mucho más de lo que hacíamos antes. Los estudios moleculares son muchísimo más avanzados y eso nos permite tener una gama de tratamientos mucho más amplia de la que teníamos antes. Y es excitante mm, porque podemos ayudar, hay más cosas para ayudar. Y es bonito ayudar a personas que se encuentran en una situación que a veces se sienten muy tristes por la enfermedad que tienen, ujú. pero es bonito estar ahí porque uno les puede dar ánimo, porque uno los acompaña y el acompañamiento en esta etapa es muy, muy importante. Déjame, tú sabes que yo siempre uso la máquina del tiempo un poquito para atrás. Ujú. Cómo fue tu infancia, tu vida de familia? ¿Cómo fue que tú empezaste a caminar en tu desarrollo y después ya en tu vocación como lo que nos estás contando en este momento como una profesional? Bueno, yo siempre quise ser médico desde que me acuerdo, toda la vida nunca quise ser algo diferente que yo me acuerde. Em, ¿Por qué? no sé, siempre me gustó, siempre quise, siempre me... A veces yo soy rudo y hago una pregunta así, directo. ¿Por qué quisiste ser médico? ¿Ayudar a otra persona en la medicina? Esa fue como tu primera impresión ya en tu vida. Yo quiero ser alguien que ayude como Jesús sanó a gente. Esa fue tu primera, digamos, ¿Tú sabes qué llamada. pasa? Sí, tú sabes qué No. pasa que
Cuando, a ver, desde mi niñez, yo fui a una Ajá, escuela católica. Entonces, ajá, uno de los recuerdos más bellos que yo tengo de mi infancia, precisamente es la escuela donde yo crecí. Y era una escuela de ajá, monjas. Y las monjitas hacían muchas actividades para ayudar a gente pobre, a gente ujú, necesitada, a gente enferma. Y yo siempre estuve muy involucrada desde pequeña en esas cosas y también estuve muy involucrada en la parroquia de mi ciudad, en Lima, y ujú, fui ujú, catequista desde muy joven y siempre ujú, estuve involucrada en la iglesia y creo que cuando uno encuentra la alegría de ayudar, la alegría de estar en el medio de eso, no la quiere soltar. Creo que es eso, ujú, ¿no? Y de repente desde pequeña vi que ajá, siendo médico uno tiene la oportunidad de hacer eso a diario. Porque te digo una cosa, yo ajá, siempre se lo ajá, digo a todo el mundo, no hay nada más lindo que ir a trabajar, que hagas lo que te gusta y que encima te paguen. claro, Que disfrutes lo que estás claro. haciendo y que encima te paguen. Como dicen los americanos, it's a win-win situation. Ya, ya, ya. Pero Pero déjame mira, decirte Rosa, algo. Con, yo quiero un un poquito más al fondo de todo esto. ¿Dónde ajá. tú tuviste un encuentro con ese Cristo que te dijo, haz por un pequeño, haz por un pequeño lo que yo Mira, te pido que hagas? ¿Cómo fue? mira, te voy a contar una experiencia. Cuando vivíamos en Ecuador, antes de que Ajá. yo entrara a la universidad, no, mentira, ya estaba en el primer año no, fue antes de entrar a la universidad, em, yo quería ser religiosa. Quería discernir para ser Ah, no me religiosa y digas, me fui, ¿sí? sí, hace muchísimos años, Mira eso. y me ¿Lo fui a habías contado, vivir, oye, espérame, ¿lo habías contado antes esto, ante una no, cámara de televisión? no, no, ¿Tu marido lo no, tú sabe? me estás, sí, claro, por supuesto, mis hijos también, Ah, bueno, bueno, pero, y, y ajá, me fui a vivir, se me dio la oportunidad de ir a pasar como 2 o 3 semanas con unas monjitas en una ciudad muy pobre en Ecuador, en las afueras de Guayaquil. Y fue una ujú. experiencia fenomenal, fue algo hermoso. Después de eso fue como un probar, ¿no? Cuéntame esta Prueba un experiencia. poquito. Cuéntame esta experiencia. A ver, te voy a contar. En este pueblito donde vivían estas monjitas, Ujú, es un pueblo muy pobre. No tienen pavimento, las ujú, casas son de materiales muy frágiles. En Guayaquil llueve ujú, mucho y hace mucho calor, entonces las condiciones en las que viven por el mismo clima son bastante difíciles. Los niños no tienen ujú. zapatos, casi no tienen ropa, hay mucha gente enferma, hay muy pocos recursos. Bueno, ¿qué te puedo decir? Y sin embargo, estas monjitas vivían en medio de todos esos problemas, ayudando con lo que tenían, con lo que podían y con una alegría infinita. Ellas nunca estaban tristes. Uno, depende de la perspectiva que tiene uno, ¿no? Uno puede mirar un problema Ujú, como cuando miras un vaso, ¿no? Miras el vaso, está o está mitad lleno o está mitad vacío. Ellas siempre ujú. veían el vaso mitad lleno. Y la vida de oración que llevaban era hermosa, ¿no? Ese silencio ante el Santísimo, esos momentos de oraciones que Mm, ellas tenían, a mí me impactaron muchísimo. Después salí de ahí em, y seguí discerniendo porque el decidir, tú sabes, una vocación no ujú. es una semana o dos. Y Claro. entonces, bueno, la vida me fue llevando por otro lado. Creo que Dios quería que yo fuera mamá, que me quería en la vocación del matrimonio y me siento muy Ujú, feliz de que Él me haya querido en la vocación del matrimonio. Pero me queda mm. claro que a mis hijos les tengo que enseñar todas las vocaciones que existen, la gama de vocaciones que existen, porque quiero que así como Exacto. yo tuve la oportunidad de poder discernir, que ellos tengan la gama de diferentes vocaciones que hay, como religiosas, sacerdotes, la vida matrimonial, la vida de laicos consagrados.
etcétera. Pero que estén Ujú, expuestos, que sepan lo que puedan escoger para que ellos puedan llenar ese espacio que Dios espera que ellos llenen. ujú, Y espero llenarlo yo también, ujú. porque cada uno de nosotros tiene una luz. Una vez en un retiro me dijeron algo cuando era muy joven y me quedó tan impregnado en la mente, que la creación es como un mosaico, ¿verdad? Como los vitrales de las iglesias. Y cada pedacito de Mm, vidrio brilla con un color diferente. Y cada pedacito de vidrio es como si cierto. fuéramos nosotros. Y si nosotros no llenamos ese color con todo el brillo que se puede, se va a quedar oscuro, porque nadie lo va a colorear o hacer brillar como nosotros. Y eso es lo que yo quiero de mis hijos, que Ujú. cada uno pueda llenar ese espacio y llegar a ser lo que Dios tenía en su mente cuando Él los estaba tejiendo en mi vientre, que creo que es Mira, lo que cada padre quiere para sus hijos, ¿no? has dicho algo que creo que no recuerdo yo ninguna mamá haber oído lo que tú dices. O sea, el papel de la mamá, en este caso tú, mamá, es ayudar a los hijos a discernir cuál es el lugar donde Dios los quiere, no Así donde mismo. nosotros los queremos, no donde Ujú. nosotros pensamos que deben de estar, ¿no? Entonces creo que es interesantísimo eso que tú estás compartiendo en esta tarde, Rosa, de que cada papá, mamá, y en este caso tú como mamá, ayudar a tu hijo a discernir dónde de Dios me quiere. Y tú tienes ya 5 y tú encontraste el tuyo es madre Ex- y ahora profesional. exacto. Ujú, Y por eso, y yo te digo una cosa, Dios va poniendo cosas en tu camino y muchas veces uno tiene que escoger, ¿no? Y mi carrera siempre me ha llenado inmensamente, pero el ser madre ujú, me llena muchísimo más. Y llegó un momento en el que tuve que ujú, escoger si seguir con mi carrera de la manera como estaba, con el horario que tenía y tener menos tiempo a mis hijos o al revés. Y entonces, desde hace un tiempo para acá, nosotros decidimos empezar a hacer homeschooling. Entonces, con todo lo que me gusta en mi carrera y con todo lo que me llena, decidí empezar a trabajar part-time para poder hacer homeschooling con los ujú, niños. Y eso ha traído una cantidad de bendiciones inmensas. Tenemos un grupo, pertenecemos a un grupo de homeschooling en el sur de la Florida que se llaman Archangels, Arcángeles del sur de la ujú, Florida. ujú, Y ujú. ha sido un grupo maravilloso. Mis hijos están súper felices. La amistad que yo he experimentado ahí, la formación religiosa que yo he experimentado ahí, no tiene precio. No tiene precio porque siento que mis hijos están creciendo con otras familias que quieren lo mismo que quiero yo. Y Ujú, mucha gente se preocupa ujú. y dicen: "Ay, pero los niños no socializan, pero los niños". No, eso es mentira. Los niños socializan demasiado, demasiado. Hay que decir que no a muchas cosas para que puedan estudiar, porque si no, solamente se socializa y no se estudia. Así que, Correcto. digamos que Déjame tengo otra vez, voy a echar la máquina del tiempo atrás en okey, preguntas que creo que me interesan y después vamos a seguir profundizando en esto. Hoy día la maternidad está ridiculizada. Hoy día la maternidad está completamente bajo ataque. ujú, Tenemos todo este complejo enorme de filosofías, ¿no? En cuanto a que la maternidad es casi como, no sé, como algo impensable, ¿no? Hoy día que la mujer viva su vida, se junte con un hombre, no se junte con un hombre, tenga relaciones, no tenga relaciones, pero ¿qué es la maternidad? Tú como mujer, ¿cómo defines la maternidad, Rosa? yo creo que la maternidad es la realización de la mujer. Ok, Eh, le diste el el clavo ahí. genio El Síguele. como decía, como dicen ahora, como lo dijo yo creo que Juan Pablo II, ¿no? El genio femenino. Las mujeres somos Ajá, súper importantes en el mundo porque nosotras somos las que estamos ajá. manteniendo la raza humana. Y, y el papel de la mujer es tan, tan importante en el mundo. Repíteme esto que acabas de decir, repíteme esto que acabas de decir.
que Las las mujeres mujeres somos estamos manteniendo la raza humana, manteniendo la raza la humana. raza humana, así Ujú, mismo, ujú, porque nuestra labor no es solamente ser profesionales y hacer lo que querramos y estar por encima del hombre, ni igual que el hombre. Nosotros no tenemos que ser igual que los hombres, ni tenemos que competir con los hombres. Nosotros tenemos ¿por qué no? nuestro propio valor porque somos completamente diferentes, porque los hombres Ajá, tienen su propio rol y nosotras tenemos nuestro propio ajá, rol. Entonces, ajá. no tenemos por qué competir, nos tenemos que complementar. Y para eso es a lo que estamos Wow. llamados, eso es lo que es el matrimonio, complementarse el uno al otro para poder sacar adelante a la familia. Mi esposo puede hacer mil cosas, pero hay cosas que yo hago que él no las va a hacer. No porque no pueda, sino porque necesitan el toque femenino. Y viceversa, hay cosas que yo no puedo hacer, yo no lo voy a reemplazar a él, ni pretendo reemplazarlo a él. Él hace lo que le toca y yo hago lo que me toca y entonces así es como nuestra familia crece. Y en el mundo pasa exactamente lo mismo, cuando las mujeres empiezan a competir con los hombres, que por el salario, que porque saben más, que porque saben menos. eh, esa no es la competencia a la que estamos llamados. Y por eso hay tanta frustración, ¿me entiendes? Por eso hay tantos problemas, porque Te entiendo uno coge perfectamente las bien. batallas Ujú. equivocadas. Ajá. ¿Cómo, cómo conociste a tu hombre, a tu marido? En la universidad. A ver, cuéntame. Nos conocimos en Miami-Dade College. Ah, ya. Nos conocimos en Miami-Dade College. Ajá. Nunca pensaste que te iba yo a hacer una entrevista No, como de este tipo, ¿verdad? no. Pero esto es precisamente nuestra fe, amigo. ¿Cómo conociste a tu hombre y cómo tú supiste que este era el hombre que Dios quería para ti? Cuéntame. Eh, bueno, yo estuve orando. A ver, déjame decirte algo. Yo estuve orando mucho tiempo para encontrar a la persona correcta. Ujú. Y yo le hice una carta. Tampoco nunca he hablado de esto en público, pero bueno, yo hice una carta una noche Ajá, que me sentía muy sola. Hice una carta en papel y le escribí una carta a Dios ajá. y le puse por delante y por detrás una lista muy larga de todas las cosas que yo quería en un hombre. Todo, fui muy, muy Oh, wow. específica. Una vez un sacerdote me Ajá, dijo que a Dios hay que pedirle las cosas muy, muy al detalle, muy específicas. Y fui muy ajá. específica. Y fui al Santísimo y puse esa carta en el piso, abajito del Santísimo, y le dije, si Ah, no me vas a dar esto, déjame sola. Fue todo lo que le pedí. Y pregunta. me dio ¿Esa todo lo carta que la yo tienes había pedido y todavía? mucho más. ¿Esa carta la No, tienes todavía? no, ¿Por qué no? quisiera tenerla, no sé dónde la puse, quisiera tenerla, pero te digo una cosa, me Ajá. dio mucho más de lo que A ver. había puesto en la carta, mucho, mucho Wow. más, él A nunca ver. se equivoca, él cuando da manos llenas. Ujú. Ujú, Y qué sí. pedías ahí en esa carta? A ver, así en Oh, poquito. que fuera un hombre bueno, que me amara, que amara a mi familia, que me respetara, que fuera un buen hijo, que fuera un buen ser Ujú. humano, que supiera hacer muchas cosas en la casa, que no me esperara a mí para cambiar un bombillo. Y, y, él es mucho más que todo lo que yo pude haber pedido. Dios fue Oye, muy, muy generoso. no le pusiste, no, oye, no le pusiste ahí que fuera mexicano, ¿verdad? No, no, no puse nacionalidad. Se la dejé a él para Bien. que él la escogiera. Sí. No, pero eso me encanta. O sea, tú le pediste a Dios que fuera el hombre que Dios quería y Dios te Ujú, lo dio. Y se así conocieron mismo en la fue. universidad, entonces. Ujú, Sí, nos conocimos en la universidad y poco a poco, cuando uno conoce a alguien, uno se da cuenta que esa persona tiene los mismos valores que tú, que tiene la misma manera de pensar
y poco a poco te vas dando cuenta quién es la persona con la que tú realmente quisieras formar una familia, ¿no? Uno no puede pensar Ujú. formar una familia con todo el mundo. Claro, claro, Ujú, claro. ¿Y cuánto ujú. tiempo fue su noviazgo? 2 años, Oh, bien, 2 años. Mira, dos eso años. otro punto importantísimo es de, hoy día el noviazgo es casi como una cosa obsoleta, ¿no? La gente piensa que el hombre y la mujer ya no tienen que tener un noviazgo, se gustan y No. ya tienen una relación y se acabó todo, ¿no? Pero qué importante lo que Ujú, estás tú mencionando. Hay un tiempo importantísimo para después crear una relación profunda que ya es el matrimonio, ¿verdad? ujú, Ujú, efectivamente. Bueno, en la iglesia no se ujú. equivoca, ¿no? La iglesia lo promulga y lo proclama. El problema es que muchos a veces no escuchamos, me incluyo, muchas Ujú, veces no escuchamos, ujú. pero la iglesia no se equivoca Ajá, definitivamente. correcto, correcto. Y Los entonces, documentos de la iglesia no se equivocan. correcto. Bueno, entonces hoy día, antes de que tengamos que ir a un breve corte en este momento, tú tienes una familia, 5 hijos, una Ujú, profesión, un marido que también trabaja en su profesión, y están ustedes cada uno en su propia línea haciendo lo que tienen que hacer, pero tienen una unión. ¿Qué tiempo tú le das a tus hijas y a tus hijos? ¿qué tiempo? Todo mi Tiempo, 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 ya como mamá. todo. Bueno, que todo mi No, yo tiempo, sé que porque todo, yo yo sé que todo, estoy yo sé que todo, pero tú tienes mucho, mucho. tu propio horario, en fin. ¿Cuál es Bueno, el mira, tiempo que una mamá debe dar a la familia? ah, bastante, bastante, todo el tiempo, porque sí, porque es que la familia puede ser muy frágil y si uno no le da el tiempo que le tiene que dar, el- se empieza a desmoronar y no te das cuenta. Y cuando más Ujú, ausente estás, más fácil es que las cosas se vayan ujú, despegando. Ujú. ujú, So, es mucho el tiempo que ujú, uno realmente le tiene que dar a la familia. Y es difícil, especialmente ahora en el tumulto y en el corre-corre de la sociedad en la que vivimos. El mundo va muy ajá, rápido. Y por ejemplo, nosotros, mi esposo y yo, cuando después que nos graduamos y tuvimos hijos, teníamos muchas deudas que pagar, las deudas de la universidad, y trabajábamos mucho, mucho, mucho. ujú, Y los niños ujú, desde muy pequeñitos empezaron a ir a daycare, después al colegio y quedarse en el aftercare hasta tarde. em, pero bueno, no había otra manera de ujú, hacerlo en ese tiempo y no lo critico, ajá, y muchas familias tienen que pasar por eso como nosotros pasamos también y simplemente es que ujú. a veces la sociedad no te ayuda porque Así es. precisamente son antimaternidad y entonces hacen de Correcto, todo para que la correcto. mujer tenga que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y producir y producir y producir y es muy difícil, pero a lo largo de los años nosotros como pareja estuvimos orando mucho para que Dios nos permitiera poder bajar el paso en Ujú, el trabajo y poder dedicarle más tiempo a la familia y poquito a poquito lo hemos logrado. No sé si estamos donde Él quiere que perfecto. estemos, pero hemos bajado la carga bastante. Yo creo que están donde Dios quiere que estén. Mira, tenemos que ir Ujú. en este momento a un brevísimo corte, pero enseguida volvemos Okey. contigo, Rosa. Aquí estamos otra vez con mi querida Rosa allá en la parte norte de Florida, pero sé muy cerca de nosotros. Ujú, Rosa, te quiero hacer una pregunta para que amplíes para toda nuestra gente. ujú, Hoy día mucha gente piensa que no se puede educar en casa.
tú tienes un programa que se llama Homeschooling, pero que se puede realizar en la casa de uno, ¿verdad? Cuéntanos de esto. Sí. Ok, bueno, primero déjame decirte que me tomó como 3 años realmente decidirme a hacer homeschooling. Para mí fue un proceso que creo que yo no quiero decir que está bien o está mal o es para todo el mundo. Creo que es como una vocación. Creo que el Señor te llama Ujú, de una u otra manera a cambiar cosas en tu casa, cosas que no le tienen que ujú, funcionar a todo el mundo, ¿verdad? En nuestro caso, ujú, Dios se empeñó en ponerme esto del homeschooling delante y muchas veces yo me lo quitaba y lo quitaba y él me lo volvía a poner y yo lo quitaba y me lo volvía a poner. Y fue una pelea de 3 años hasta que yo ujú, entendí que de alguna manera él quería ese cambio en mi vida, en la vida de mi esposo, de mis hijos, y decidí saltar y hacerlo. Eh, Mucha gente piensa que no es posible enseñar en la casa. Yo les puedo decir que sí es posible, porque si vamos a ver los documentos de la iglesia, que como te dije antes, nunca se equivocan. Existe un documento ujú, maravilloso que escribió Juan Pablo II que se llama Carta a las Familias en el año mil novecientos ujú, noventa y cuatro y existe otro que se llama Familiares Consorcio, que fue promulgado en el ujú, año 1981 también por Juan Pablo II, ujú. donde explica Sí. claramente eh, la misión de la familia cristiana en el mundo. Y ahí él es bien Ajá. claro al decir que los padres somos los educadores primeros de esos niños que él nos ha dado. Somos los educadores por excelencia. Entonces, ¿qué pasa? Inclusive cuando los niños van a instituciones católicas o no a recibir algún tipo de educación, los padres tienen que estar muy activos en la educación de sus hijos, porque la primera escuela es la casa. Por eso Juan Pablo II llamaba a la familia la escuela del amor, ¿verdad? Ajá. Déjame, Dime, otra vez te detengo ahí porque creo que es dime. importantísimo este punto que tú acabas de tocar. Ujú, La primera iglesia es la iglesia doméstica, no correcto. es ni siquiera la iglesia parroquial. La No, iglesia doméstica es la primera iglesia. Y ahí es donde así los mismo. padres, y como tú mencionaste este documento, dice, tenemos la gravísima, y dice, gravísima responsabilidad de ser los Ujú, primeros formadores de la prole. Ahora, la así mismo. parroquia, la escuela católica, las monjitas o cualquier otro instrumento Son una pueden ser extensión. complementarias. Claro, pero Exacto. si nosotros perdemos la conexión con esto, estamos dejando un gap ahí, o como dicen, una apertura en donde puede entrar Así mismo. otra serie de situaciones que no son correctas, ¿verdad? Así mismo. Y entonces, con todo esto, mi esposo y yo decidimos dar el paso y empezar a hacer homeschooling. Y de verdad te digo que Ujú. fue espectacular. Ha sido algo maravilloso. Yo no te puedo decir cuántas bendiciones han caído en nuestra vida desde que empezamos a hacerlo. Mis hijos están súper felices. Tengo la Ah, dicha de poder decir que lo que ellos aprenden es realmente no solamente lo que tienen que aprender por el grado de escuela en el que ellos están, sino que además en la parte religiosa y moral están aprendiendo a hacer o a conocer realmente lo que el magisterio enseña. Y no solamente ah, eso, sino que al nosotros tener al lado muchísimas familias que hacen lo mismo que nosotros, en el grupo que yo te mm, decía, de los arcángeles mm, de la Florida, del sur de la Florida, tenemos la posibilidad de crecer en el mismo ambiente. Entonces, lo que yo les estoy enseñando, ellos lo ven reflejado en otras personas también y tenemos mm, la ujú, misma formación. Y creo que eso es muy importante, ujú. porque alguien una vez me dijo, ay, pero entonces estás haciendo crecer al niño en una burbuja. No, yo no estoy haciendo, no pretendo que mis hijos crezcan en una burbuja. Lo que sí pretendo es que Claro. ellos
reciban la información que ellos puedan digerir en el momento apropiado. No que venga alguien y les enseñe algo que a la edad que tienen no están supuestos a saberlo o no lo puedan entender y no lo puedan digerir de la manera correcta. Yo no pretendo esconderles las cosas malas que pasan en el mundo, pero simplemente se las voy revelando de la manera más apropiada según la edad que ellos tienen, para que cuando ellos Ujú, crezcan ellos sepan cómo lidiar con las cosas que pasan en el mundo, sin tener que influenciarse y dejar que la gente cambie sus opiniones. Tú sabes, todo lo que está pasando en el mundo es, es, es bastante fuerte y especialmente para los niños. Y por eso nosotros como ujú, padres tenemos que ser padres que oran porque no podemos permitir que los cambios del mundo decidan la vida de nuestros hijos. Entonces, lo primero que tenemos que ujú. hacer cuando somos padres es orar por esos niños. Imagínate, una mujer muchas veces ora por sus hijos antes de quedar embarazada, durante el Ujú, embarazo y cuando los tienes, mucho más. No solamente orar tú y ser padres que oren, sino enseñarle a los niños a orar. Eso es lo primero que tenemos que hacer y lo más importante, porque nosotros tenemos que enseñarle a esos niños la comunicación con el que los ama más, su creador, con Dios. Por ujú, ejemplo, nosotros en la casa em, tenemos un momento en el que rezamos el rosario todos los días juntos como familia ujú. y no te voy a decir que es perfecto, porque rezar el rosario con niños es muy difícil, pero hay mil cosas que uno puede Ajá, hacer. Por ejemplo, nosotros empezamos rezando un misterio del rosario, solo una decena, después de la cena. Después de un tiempo ujú, cambiamos y todavía tenemos los discos de EWTN con los que se reza el rosario para ajá. niños, que es una maravilla. En mi casa eso ha Sí, sido un éxito. sí. Y entonces lo que hacemos es que rezábamos los 5 misterios y solamente un Padre Nuestro y un Ave María por misterio. Ya después fuimos cambiando, mientras ellos van creciendo, la dinámica va cambiando. Ahora rezamos los 5 misterios, el rosario completo. Algunas veces unos cuantos se quedan dormidos para el tercer misterio, pero no importa, no importa, no importa, porque ¿sabes No. qué? Lo importante es que ellos sepan que en ese momento es como familia, nosotros nos ponemos a los pies de María para que ella Ujú, nos regale sus bendiciones, para que en ese momento nosotros ponemos todo nuestro ser, nuestras alegrías, nuestras tristezas a los pies de la Virgen y a los pies de Jesús. ujú, Y no solamente eso, sino que ujú, sabes que es algo muy lindo, que cuando uno, mientras más temprano empieces, mejor. Creas una sensibilidad en los niños hacia la oración, el amor hacia María, el amor hacia Jesús, que yo te digo, nosotros antes de empezar a rezar el rosario, ponemos nuestras intenciones por ese rosario. Y cuando yo veo ujú. a mi hijo de 6 años, ahora que tiene 6, pero desde que tenía 5 y 4, rezar por cualquier cosa, me da a mí una cosa, se me arruga el corazón cuando ellos piden por sus amigos, cuando ellos piden por Ujú, alguien que está en el hospital, cuando ellos piden ujú, por mi mamá, porque mi papá ya no está con nosotros, cuando ellos piden aún hoy por el alma de mi papá, cuando piden por la abuela paterna porque está enferma o porque, qué sé yo, ujú, cualquier cosa, tú ves que ellos todo lo escuchan, que ellos están atentos a todo lo que pasan y que tienen una sensibilidad y que ellos realmente creen que Dios es la solución y por eso lo ponen en el rosario, porque saben que Dios puede hacer todo lo que nosotros no podemos. ujú, ujú. Te voy a hacer otra vez preguntas de estas que te he hecho para atrás y para adelante. Cuando Ok. empezaron a rezar el rosario en familia, eh, me imagino que los más pequeños pensaron que esto era una cosa no para ellos, ¿no? Pero ustedes lo iniciaron y se ha creado ya una especie de una tradición familiar que es importantísima, Ujú. ¿no? Sí, una rutina, Ujú, es una rutina. ujú, Y, ujú, y como lo hablamos el otro día mi esposo y yo, es muy, muy importante,
muy importante porque, ¿sabes qué? Ahora ellos son los que dicen, ¿y no vamos a rezar el rosario? Entonces son ellos los que te Ajá. recuerdan que tienes que rezar el rosario. Y te voy a comentar otra cosa, que estaba hablando el otro Cuenta. día con alguien acerca de las visitas al Santísimo. Mucha gente, Ajá. yo aprendí a ir al Santísimo desde pequeña porque, como te dije antes, yo crecí en un colegio católico, entonces teníamos una Ujú, hora de adoración al Santísimo semanal obligatoria. Y a mí siempre me ujú, gustó, pero después cuando crecí, y ya no iba tan seguido. Después nos casamos, íbamos de vez en cuando, pero cuando tuvimos hijos yo dejé de ir al Santísimo, a las visitas al ujú. Santísimo. ¿Por qué? Porque yo no podía empatar niños gritando, llorando, corriendo en una capilla frente al Santísimo, hasta que hace 3 años atrás, cuando empezó todo este caminar con el homeschooling, eh, escuché una charla de una mamá que decía que mientras más chiquitos los empieces a llevar, les estás abriendo esa puerta, ese conducto de comunicación con el Señor. Y Ujú, me sentí tan ujú. llamada a hacerlo que firmé con los adoradores del Santísimo Sacramento para ir los lunes a las 5 de la tarde. Y a veces yo pensaba, yo decía, yo estoy loca. ¿Yo cómo voy a ir con niños tan chiquitos? Porque imagínate, en esa época Ujú. los más pequeños, hace 3 4 años, tenían 6 5 y qué sé yo, 1 y medio, 2. Entonces dije, no importa, si Dios me está llamando a eso, yo voy a tratar y empezamos a ir. No te voy a decir que lo disfrutaba porque me volvía loca, tenía que agarrarlos, tenía que callarlos. En fin, hay gente que se alegra cuando los ves cuando ve a niños en el Santísimo, y hay gente que no le gusta mucho por la bulla. Pero ¿sabes qué? Claro. Eh, yo me frustraba porque decía, no puedo estar en silencio, no puedo orar, hasta que poco a poco fui entendiendo que mi oración no era o no tenía que ser el hablar o el rezar. Mi oración tenía que ser estar ahí, ser testimonio para mis hijos. Correcto. Y Ujú. íbamos todos los lunes, y tú no me vas a creer que a veces la que buscaba excusas para no ir era yo, para no pasar por la locura. Pero tú sabes qué, mis hijos nunca me dijeron no quiero ir. Nunca. Cuando yo les Mm, decía tenemos que ir al Santísimo, inmediatamente ellos cogían un folder, porque nosotros llevamos dibujos de la Virgen para colorear. Entonces yo trataba de hablar ajá, con ellos y decirles antes de entrar, cualquier cosa que hagan, siempre estén atentos que Dios está frente a ustedes y que Él está ajá, ajá. en el Santísimo Sacramento y que los está mirando con unos ojos de amor inmensos. O cualquier cosa que hagan, Mm, simplemente háganlo por Él. Era todo lo que les decía, ajá, decía, por favor, ajá. que no griten, que no corran, que no... Pero ya ha sido un proceso y no te puedo decir las bendiciones que el Señor ha derramado en esas visitas al Santísimo, en mis hijos, en mí, en Ajá. mi familia. Y ahora ya no voy con los niños porque eso fue antes de la pandemia, claro, después de la pandemia dejamos de ir. Y ahora en Cambió, la claro. parroquia, Ujú, a la parroquia a la que nosotros pertenecemos, que es San Edward, en Pembroke Pines, ujú. hacen la exposición al Santísimo todos los días hasta las 10:30 de la mañana, y cuando podemos vamos a misa en la mañana, y los jueves tienen la exposición al Santísimo todo el día, y entonces tratamos de ir todos los jueves en la noche como familia, ¿no? Tratar de ir Ajá, todos juntos. No te ajá. voy a decir que se portan súper bien, no, todavía de vez en cuando no se portan tan bien, pero yo estoy segura que a Dios le gusta, que yo estoy segura que a Dios le gusta Así que es. estemos ahí, y ya no lucho con tratar de corregirlos. Los dejo ser porque sé Correcto. que de alguna manera u otra ellos están aprendiendo que, que Dios está Ujú, ahí y que ujú. vamos porque es importante, y tenemos que ser un testimonio para nuestros hijos, ¿no? Para que ¿Te ellos lo acuerdas de hagan la después famosa también, ¿no? frase de San Juan Vianney, no? De aquel hombre que venía cada día y él nunca supo cómo era que ese hombre cada día estaba ahí. Un día le preguntó, ¿y por qué usted tiene tanto tiempo aquí frente al Santísimo? Dice, él me ve, yo lo veo. Yo lo Así veo, él mismo. me ve. Quiero Así volver un mismo. poquitín porque hay muchas mamás que están con nosotros, papás que están con nosotros
Hay gente que piensa que el homeschooling puede en cierta forma, no sé, dañar un poco la personalidad de los niños porque no tienen contacto con otros niños, otras niñas. Ujú. Primero, hoy día creo que el ambiente que hay dentro de las no la parroquia, perdón, de las escuelas es horrible. O sea, la educación que se está penetrando en los sistemas públicos es terrible, ¿no? Entonces Terrible, creo que es terrible. importante lo que tú dices, sacar a estos niños, no sacar, sino darles otro tipo de información de lo que les está presentando el sistema escolar. ¿Tú crees, Ujú. María, Rosa, perdón, que a los niños les hacemos un daño cuando los aislamos de estos sistemas escolares? A ver, yo te voy a hablar de mi experiencia. Yo saqué a mis hijos del sistema escolar y la verdad es que ellos están súper bien. Han aprendido muchísimo. De hecho, este año que pasó les hicimos un examen estandarizado y salieron súper bien. Pero más allá de Ajá. lo que puedan aprender en cuanto a materias de estudio, de matemática, lenguaje, ciencias, eh, está, como yo te decía antes, la parte moral y la parte de la fe. Ujú, Entonces tú puedes ujú. combinarlo todo y no les haces daño porque primeramente los niños tienen una capacidad de aprender solos impresionantes. Y no solamente eso, sino que Ajá, nosotros confiamos en que nosotros somos los educadores por excelencia de esos niños y que Dios correcto, nos va a dar todo lo correcto. que Ujú. necesitamos para educarlos. Y como te digo, es muy importante el soporte alrededor. Y nosotros tenemos un soporte muy grande. Yo te digo que eh, mucha gente piensa, como decíamos antes, que los niños no socializan. Es todo lo contrario, socializan demasiado. Socializan muchísimo. Hoy por hoy mis hijos tienen muchos más amigos de los que tenían cuando estaban en el ¿Cómo? colegio. Y no solamente eso, Pero, sino que no a tienen ver, amigos. espérame, déjame volver a este punto Dime. que es importante. ¿Cómo tienen Ujú. socialización con otros niños que no están dentro del sistema escolar? Bueno, porque te decía de este grupo al que nosotros pertenecemos, los Arcángeles del sur de la Florida, que son familias de Ajá. homeschooling que se juntan Ah, y ok. tenemos una comunidad, es una comunidad inmensa de muchas, muchas, muchas familias. Entonces, lo bonito, hacemos muchísimas actividades. Por ejemplo, hace dos ¿Cuáles? semanas tuvimos una misa para empezar el año escolar. La consagración a la Virgen Ujú, María, hicimos una preparación de 33 días para consagrar nuestra familia y nuestro año escolar a la ujú, Santísima Virgen María. Em, mm. Tenemos, por ejemplo, los martes nos reunimos siempre para en el parque y van niños de todas las edades. Los viernes, los Ah, primeros ajá, viernes de cada mes, tenemos adoración al Santísimo, misa y formación por edades. Los niños, los adolescentes, los más chiquititos se separan por ajá, edades y tienen formación. Tenemos lo que ajá. le llaman acá field trips, ir al zoológico, ir a Orlando, ir a miles de cosas. Ah, Hacemos ok. diferentes actividades como por ejemplo, hacemos desayunos, hacemos competencias, tenemos algo que le Mm, llamamos Field Day, que es como el día de deportes, entonces se separan por edades, por colores, hacen competencias. Pero ¿sabes qué es lo más bonito? Que los niños que están en homeschooling aprenden no solamente a socializar con los niños de su edad, sino que tú puedes estar convencido de que ellos aprenden a socializar con niños de todas las edades. Como nos reunimos wow. tantas familias y todo el mundo tiene hijos de Ujú, diferentes tamaños, los niños ujú, socializan ujú. con los de su misma edad, con los más chiquitos y con los más grandes. Aprenden que lo más Wow. importante es la Ujú, familia, y que uno puede estar mezclado los de 12 con los de 9 con los de 5 y que lo más ajá, importante es que uno se ajá. tiene que cuidar al otro. Y te digo, ha sido para nosotros, para nuestra familia, ha sido excelente. No te digo que es algo que le tiene que funcionar a todo el mundo, pero a nosotros nos ha funcionado y, y ha traído unas bendiciones espectaculares. Yo les pregunto a mis hijos si ellos quieren regresar a la escuela y ellos me dicen que no. Que no, termi nosotros terminamos un día de escuela regular en 3, 4 horas.
en 3, 4 horas Ajá. ya terminamos y entonces después de eso vamos a la piscina, vamos al parque y, Oh, y esa es la belleza del homeschooling. Estamos en el parque mientras otros niños están en la escuela, pues estamos en la piscina y hay flexibilidad, ¿no es cierto? Hay flexibilidad con las cosas que ajá. hacemos, pero al final de todo lo más importante es la formación Ujú, con la que esos niños están creciendo. Y en la comunidad a la que yo pertenezco de Los Arcángeles, como te decía, nos preocupamos por la formación de los padres también. Los padres se reúnen con los papás, los papás con los papás, ujú, las mamás con las mamás y después hacemos reuniones de parejas también. Por darte un ejemplo, este mm, año los papás van a estudiar diferentes encíclicas de la iglesia. Por ejemplo, ahora, esta semana que viene, van a empezar a estudiar la encíclica Casti Canui, que es una ujú. encíclica hermosa para la familia y el matrimonio. Claro. Y ese tipo de formación moral no tiene precio. Ese tipo de formación religiosa que te va a llevar a que tengas, te va a llevar a que tengas em, una superficie sólida sobre la cual Ujú, levantar tu ujú. familia, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. No, me encanta todo el panorama que nos has presentado, porque hay mucha gente que piensa que el homeschooling es solamente tener a los niños dentro de casa y educarlos en No, casa. Pero todo eso que tú nos mencionas es todo un programa comunitario, ¿no? Los papás sí. se reúnen las familias, tienen interacción entre los chicos y las chicas. O sea, hay todo Ujú, una vida de comunidad que no solamente meter en una burbuja a los niños. Es así, exacto. ¿verdad? Y te voy a decir algo, yo oré mucho por conseguir una comunidad en la que yo me pudiera Ujú, sentir que estaba con gente con la que me sintiera yo, con la que tuviera cosas que ujú, compartir y que hablar, porque a veces pasa que uno está en grupos y tú sientes como que ujú. no encajas, entonces no sabes si tú eres el Exacto. raro o los otros son el raro. Entonces, yo le decía a Dios, yo quiero reunirme con gente con la que yo pueda hablar el mismo idioma. Y él Ajá. poquito a poquito me fue llevando y me regaló estas hermosas familias que hoy por hoy nos acompañan en este camino tan hermoso que emprendimos de homeschooling. Ujú. Ujú, Ah, Rosa, y para gente que nos escucha en muchas otras partes de América, no solamente aquí en ujú. Estados Unidos, ¿cuál es la forma que pueden hacer contacto con esta posibilidad de hacer lo mismo que estás haciendo tú con tu familia? Eh, el contacto Para que para, otras familias, quizá en Colombia o en Venezuela o en otros países, puedan quizá empezar a explorar esta posibilidad de lo que tú ya tienes realizando con tu familia. ¿Hay en América Latina otras posibilidades de homeschooling o esto sí, solamente se oh, limita a Estados sí. Unidos? No, no, claro que no. Bueno, solamente por darte un ejemplo, eh, el programa que nosotros estamos usando se llama Seaton Ujú. y yo sé que hay muchas ¿Cómo familias se llama? en ¿Cómo se llama? Seaton, Seton, Seaton Home Study. Ok, Ese es ok, el que yo uso, pero ok. hay muchísimo, y es católico, pero hay muchísimos otros currículums de homeschooling, y yo sé que hay muchas familias en muchos otros países que pueden educar con ese mismo currículum porque ellos hacen el delivery internacionalmente también. En otros países debe Ujú, existir otro tipo de currículum católicos que se pueden usar. Solo por darte un ujú, ejemplo, mi mamá vive en Perú, ¿no? Mi familia vive en Perú. Y ujú, la última vez que estuvimos allá, por curiosidad, yo empecé a buscar en Google am, homeschooling. Y sí hay grupos de homeschooling. Quizás no es tan famoso como aquí todavía. Los grupos son ujú, más pequeños, ujú, pero sí los hay, sí los hay. En Colombia, los hay ujú, en Europa, los hay en muchas partes. Solamente ujú, tienen ujú, que buscar en sus parroquias, tienen que de repente en el internet buscar algún grupo de homeschooling que ya esté establecido, buscar los currículums y poquito a poquito eso los va a ajá. llevar.
como te dije antes, a mí me tomó como 3 años poder llegar a tomar la decisión y me pasé esos 3 años estudiando el homeschooling, conociendo gente de homeschooling, leyendo mucho. eh, el Ujú. Señor me lo estaba pidiendo, me estaba pidiendo que me lanzara, pero como que me daba miedo, no confiaba lo suficiente. Y fue una Bueno, lección, ¿no? Que tengo que confiar más. bueno, Rosa, tú no sabes cuánta luz has abierto para otra mucha gente que quizá quiera ir por la misma línea que tú y tu familia han ya tomado. Así que me mantengo en contacto contigo. Seguro que sí. Y familia, si Dios nos concede una semana más de vida, estaremos aquí la próxima semana para seguir haciendo que esto, como lo ha hecho Rosa y su familia, nuestra fe siga siendo una fe en vivo. Hasta la próxima semana. Chao.